Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. Bueno, disculpas al operador y a la radio porque nos corrimos con la publicidad. Bueno, nosotros hicimos un arreglo porque Altamira tuvo la amabilidad de acercarse a la radio. Nosotros la nota la íbamos a hacer telefónicamente. Como vino, pensamos que íbamos a hacer las 5:30, dijimos, bueno, corremos, me ayuda un poco porque él hace el análisis, cosa que yo tenía un poco preparado para empezar, del tema económico, de todo lo que está pasando y fundamentalmente hacernos algunas de las preguntas que nos hicimos, como contra quién está claro, contra quién está Milei, está claro, ¿no? Contra los obreros, los jubilados, la clase, toda la clase trabajadora, contra la clase media, las pequeñas empresas, pero lo que no estaba claro, y vimos ahí un poco con Altamira, que a favor de quién gobierna, ¿no? Porque hace agua por todos lados, así que bueno, que es lo que estuvimos un poco hablando. Así que bueno, ahora hacemos al revés, esta sería la entrada y después quédense porque tenemos mucha información, mucho audio para escuchar de cosas que han ocurrido y la idea es hablar de diferentes temas que creemos que les interesa. Antes quiero convocarlos hay porque justo hablábamos esto del fascismo, ¿no? Y es bueno que estemos debatiendo cómo actúa hoy el fascismo, dónde hay fascismo, dónde no hay fascismo. ¿Por qué llegan a esto, no? Si tiene que ver con los malos gobiernos que hay en diferentes partes del mundo, pero también estamos viendo que en los lugares donde gobiernan conservadores ahora van a gobernar laboristas, como en el caso de Inglaterra, como que digamos que se trasladan un poco de la derecha hacia la izquierda, en algunos lugares pasa eso. En otros lugares es al revés, parecería que sigue esta idea de que los oficialismos rápidamente son cuestionados por la mayoría de los trabajadores y del pueblo. Entonces, quiero hacerles una invitación el 6 de julio, que si no me equivoco es sábado, a partir de las 10:30 de la mañana en la Universidad de las Madres, en Hipólito Yrigoyen 1587, va a haber una jornada sobre fascismos en el siglo XXI desde el sur global. Yo estuve viendo algunos trabajos que han sacado un documento sobre esto, Joaquín Farina, al cual le mandamos un abrazo, y César Manuel Román Yáñez, ¿no? Sobre el fascismo.
Si quieren, es una buena discusión, es una buena polémica, y creo que a muchos les puede ayudar. Para acreditarse pueden entrar a www.mopasol.com, participación ahí, entran ahí y se acreditan a esta jornada, que creemos que va a ser una jornada interesante. Vamos a ver si en algún momento podemos charlar con los autores de los fascismos en el siglo XXI para ver un poco sobre este tema. Bueno, hoy entre las noticias que tenemos, más allá, bueno, mi idea era abrir con ¿para quién gobierna? Ya es un tema que tocamos fuerte con el ex legislador de la Cava, Jorge Altamira, y algunas veces candidato a diputado, también por la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, hay algunos otros temas que me parece importante que podamos por lo menos decirlo, ¿no? Uno sigue el juicio, mejor dicho, en la causa de Espinosa, la causa por abuso sexual. Estoy, discúlpenme, pero estoy ordenando todo, porque cuando empiezo al revés, uno tiene en determinados momentos cierta edad y se empieza a desordenar, ¿no? Cambia, la idea que uno viene preparado para decir tal cosa, lo cambia y un poco entra y empieza a ver algunas cosas que tiene que recoger los papeles, ordenarlos y todo eso. Bueno, está el juicio a Espinosa, es decir, se ratificó que Espinosa está el procesamiento de Espinosa por abuso sexual, y es muy probable que muy pronto vaya a juicio oral. Así que ahí tenemos un tema de juicio oral. Tenemos que sigue el juicio. Hoy hubo audiencia por el magnicidio, por el intento de asesinato a la expresidenta de la Nación y ex vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Sigue todo más o menos lo que se dice, sigue en lo mismo, es decir, no se descubre que hayan sido más allá de el Saban Montiel. Aparentemente no hay actores intelectuales, nada, o por lo menos por ahora no se puede probar. Sigue el juicio, un juicio que ha quedado muy marginado, que es el juicio por las irregularidades en Fútbol para Todos, ¿no? Ahí están el Capitanich, Jorge Capitanich, está digamos imputado, está también imputado Aníbal Fernández. Ahí han hecho con Fútbol para Todos un desmadre. Todas esas cosas que uno decía qué bueno que las hagan, las hacían, pero después era simplemente un negocio para que algunos se enriquecieran. Bueno, eso es lo que se está probando. Sigue todavía el juicio por cambiar las estadísticas de Guillermo Moreno. Es decir, tenemos unos cuantos temas que por lo menos queremos que los conozcan, porque prácticamente en los medios no aparecen, pero que los conozcan, porque lo que uno está viendo con el gobierno de Milei, y el otro día en un reportaje que le hicieron, creo que en TN, él dice, le preguntan por la corrupción y toda la corrupción del gobierno anterior, y dice que él no se mete con eso porque es otro poder, es el poder judicial. Es raro que alguien, porque en general uno ha visto a los presidentes acusar a los otros de corruptos, pero es raro que a Milei no le interese el tema de corrupción. Eso puede ser por diferentes motivos. Uno, porque ya tiene algunos que están siendo juzgados de su gobierno, y otro porque hay un pacto, todos vemos que hay un pacto de impunidad
entre parte del gobierno anterior y este gobierno, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner, que, que todos sabemos que ha sido condenada, pero que todo se demora, cada vez pasa más tiempo, como pasó cuando había el pacto de impunidad, ¿se acuerdan? Entre Cristina y Menem. En ese caso, bueno, eran del mismo partido, habían trabajado juntos, pero lograron hacer que los juzgados, que Menem fuera preso, o que debería haber ido preso, pero que nunca iba, y cuando se tenía que estar preso por el tema de las armas a Ecuador, por el tema de la voladura del Río Tercero, se murió. Así que bueno, a este gobierno, si hay algo que vemos que no le interesa, es el tema de la corrupción. Más allá que el otro día decía que ya la gente no se preocupa tanto por la inflación, decía él, que se preocupa más por otros temas como la corrupción. Pero la gente por ahí se preocupa, pero evidentemente el ministro de Justicia, Cuño Libarona, también sabemos que no. También sabemos que era defensor de la gente de los cuadernos. También sabemos que la justicia le ha dado una mano a todos aquellos que están involucrados en el tema de los cuadernos, ¿no? Ya que se está llegando a la conclusión que en realidad no eran coimas, sino que las empresas que, o casualidad, habían recibido trabajos del Estado, le aportaban a la campaña electoral, que no eran coimas. Bueno, eso es lo que están haciendo para zafar. Así que tenemos un panorama en ese sentido complejo. Es decir, nos siguen manejando la agenda, y dentro de esa agenda cada vez se escuchan menos los debates sobre las cosas que realmente nos interesa a todos, ¿no? Que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con la corrupción, y que tiene que ver también con esta motosierra. Ya lo hablábamos al comienzo, hay cantidad de despidos. Con Altamira hablábamos de los despidos en los sectores privados, ¿no? Hubo despidos en Tenaris, en FATE, bueno, en varios lugares. Acá los hemos estado manejando, pero también hay una ola de despidos en lo público, y ahí en lo público se da una característica, ¿no? Que en realidad echan cantidad de trabajadores, y en el Estado dejan sí su contrato. Esos son despidos encubiertos, porque en realidad son contratos que se terminan, pero dejan sin su contrato a gente que hace muchos años que está trabajando, y bueno, no hay una respuesta de la sociedad, porque ¿qué pasa? Que la sociedad quedó y sabe que el gobierno anterior colocaba ñoqui por todos lados, que el gobierno anterior echó gente del otro gobierno, del gobierno de Macri, cuando llegó, porque los acusaron de colaboracionistas, y que ahí lo reemplazó todo con su gente, y que agregó más gente, y que en muchos lugares hay ñoqui. Pero parecería que la motosierra no apunta a modernizar el Estado, a que haya un Estado en donde la gente sea elegida por concurso, en donde no sea el amiguismo el que lo lleve al Estado, y entonces en esto lo que se hace, se echa en general a gente que tiene más de 20, 30 años en el Estado, y que ya estaban en el Estado y que han pasado por algunas administraciones, y que se los echa aunque trabajaban. Y también se ve que los sindicatos entregan las listas, ¿no? Entregan en muchos lados las listas. En algunos me consta, como lo que hace UPCN en algunos lugares. Este tema igual después lo vamos a tratar un poquito más, porque tenemos algunos audios. Así que bueno, vamos a un tema, así me recompongo un poco. Me mueven un poco las cosas y empiezo a hacer un desastre. Pero bueno, discúlpenme a todos los oyentes, les pido disculpas, pero igual vuelvo a agradecer, porque realmente que haya venido acá
Jorge Altamira de Política Obrera realmente nos hace muy bien, porque evidentemente valora el micrófono que le damos acá. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. (18:07). Bueno, vamos a contarles algunas cosas que están pasando. Miren, con respecto, porque ahora vamos a escuchar algunas cosas que tienen que ver con despidos. Antes quiero agradecer a Noticias de FM La Tribu, a Barricada TV, a ANRED, a Red Eco Alternativo, entre otros, porque nosotros a veces estas radios o programas o canales de TV dan noticias que nosotros tomamos de esos lugares. Así que bueno, quería agradecer esto. Pero tengo un tuit que acaba de llegar hace un ratito de Vanina Biasi, y me parece muy importante porque tiene que ver con las cosas que pasa después en el Estado, ¿no? Dice Vanina: nefasto es que para un vocero que labura la mitad de la semana durante 15 minutos haya más de 30 direcciones y subdirecciones y más de 100 contratos, mientras que para combatir el narcotráfico hay 5 direcciones y no hay personal. ¿Por qué digo esto? Porque después, cuando se vaya este gobierno, va a caer otro gobierno y va a hacer una limpieza en esas direcciones. Y algunos de los que están ahí, bueno, los reacomodarán, algunos ya están de otra época, entonces hay que... Pero tiene que ver a veces con los despidos, ¿no? Tiene que ver con gobiernos. El gobierno anterior era un adelantado en eso, en meter a toda la militancia, gente para que trabajen en el Estado, sin concursos, sin absolutamente nada. Por eso digo, cuando nosotros defendemos a los trabajadores, defendemos a los trabajadores. Defendemos a los trabajadores. Y creo que tiene que ser así. Y es más, creemos también que todo esto de los despidos masivos, como ya lo dijimos varias veces, lo que hace que después, cuando venga el otro gobierno, reemplace a toda esa gente con militancia de su gobierno. Y eso no está bien. Entonces lo que hay que hacer es que queden los trabajadores, pero empezar a ver qué se hace con los organismos y que empiece a entrar la gente por concurso. Y que en el Estado trabajen los mejores, no los amigos. Tiene que ser así. Como es en muchas cosas, como es, por ejemplo, en educación, que hay... tienen que presentarse a concurso para ser docentes, y como debería ser en el Estado. Lo cual no quita que estemos en contra de los despidos, porque en general los despidos los hacen los sindicatos y echan a la gente que no tienen que echar. Y la gente que era ñoqui, que no va a trabajar, que no se sabe qué hace, y aparecen de repente y ocupan su puesto de trabajo. Que quede esto en claro, porque el tema que el gobierno de Milei, que es un gobierno nefasto y cruel, ya lo sabemos todo, para qué andar en eso, ha mezclado todo. Entonces se basa
en todo eso que repudiaba la gente, mucha gente sin trabajo por todos lados y mucho inútil trabajando solamente porque soy amigo de, soy amiguito de, porque estoy afiliado a, porque estoy... Y bueno, entonces hay mucha gente que no entiende que hay que diferenciar. Bueno, nosotros desde acá lo que creemos es que tenemos que aportar a eso, a diferenciar en cómo debería ser para nosotros un Estado y cómo debería trabajar la gente en ese Estado. Pero bueno, entre las barbaridades y las crueldades hay recortes y despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad. Maibé Carone Fernández es trabajadora despedida y cuenta qué es lo que pasó. Hablando concretamente de la Agencia Nacional de Discapacidad, esta gestión, a los pocos días de haber asumido, lo que hace es sacar a la agencia del ámbito de la Secretaría General de la Presidencia y la pasa a la Jefatura de Gabinete de Ministros, es decir, la desjerarquiza, incluso sin haberle puesto un director ejecutivo, que es la máxima autoridad del organismo. Pasados los días y un poco tardíamente se nombra finalmente un director ejecutivo, que es Diego Spagnolo, que es el abogado penalista de Milei, y que no tiene absoluta conocimiento en la materia. Recientemente fue nombrada como secretaria general la otra abogada de Milei, que ya venía trabajando en la agencia, pero como monotributista, que es Viviana Bianco. Y bueno, nada, que tampoco tiene obviamente conocimientos en la temática. Esto es una constante en nuestro organismo. Otra persona que fue también recientemente nombrada es Natalia Basil, que es la nueva directora nacional de apoyo a asignaciones económicas, es decir, quien está a cargo de las pensiones no contributivas, y la que se va a encargar de aplicar ahí la guadaña para recortar el 80% de las pensiones no contributivas que este gobierno piensa eliminar, ¿no? Y esto lo vemos evidenciado en una campaña de desprestigio mediático. Nosotros somos 340 trabajadores y trabajadoras que hemos sido desvinculados entre febrero y marzo, y que entendemos vamos a hacer más en breve, porque ahora, a los últimos días de este mes, caen las contrataciones de nuestros compañeros que aún están en funciones por estos contratos trimestrales que instaló esta gestión. Lo que vienen a significar no solo es la falta de empleo para cada uno de nosotros en este contexto regresivo. Nosotros diseñábamos y ejecutábamos políticas públicas y ahora eso ya no es posible porque, bueno, han despedido a un cuarto del organismo y al mismo tiempo se ha roto la cadena de trabajo. Algo que veníamos denunciando incluso antes de los primeros despidos es que esta gestión no está garantizando los ajustes, los apoyos, las adaptaciones de los puestos laborales de nuestros compañeros y compañeras con discapacidad. Y la inclusión laboral solo puede darse si las condiciones laborales están dadas. La agencia era uno de los pocos organismos que cumplían con el cupo del 4%, hay que ver ahora, porque han despedido cerca de 30 personas con discapacidad, han despedido personas travestis, trans no binarias, han despedido personas embarazadas, personas con enfermedades crónicas. Es realmente sorpresivo, digamos, el nivel de violencia, digamos, no sé, como de cinismo. Y Argentina tiene obligaciones internacionales en torno a esto. Argentina es uno de los países ha firmado la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que no solo la ha adoptado por ley, sino que posteriormente le ha dado estatus constitucional. El mensaje es claro, van a hacer lo que quieran. Entonces, a eso lo que nosotros hacemos es responder con organización, porque entendemos que las personas con discapacidad son ciudadanos completos y que todas las respuestas que demos ante lo que está sucediendo deben ser colectivas y unitarias. Justamente el modelo social de la discapacidad lo que plantea es que la discapacidad no está en el sujeto, sino que está en el contexto, ¿no? Que la discapacidad se genera cuando un sujeto encuentra barreras en los contextos. Y esas barreras pueden ser arquitectónicas, pueden ser actitudinales, pueden ser comunicacionales. Entonces, si creemos que la discapacidad es de construcción social, desandar esas barreras también debe ser una construcción social. Bueno, esto es lo que decía Maibé. Bueno, hablábamos de la crueldad. Bueno, que acá en el tema de discapacidad, lo que se denuncia también es que va a haber gente que no lo va a cobrar, y esto también tiene que ver con el discurso que han detectado que hay alguna gente
que cobra subsidios por discapacidad y no los cobra. Pero bueno, es como digo siempre, hay que investigar. No investigar, es muy fácil buscar quiénes son los que lo cobran así y listo. Pero no echar a cualquiera o echar a todo el mundo. Me parece que de eso se trata. Bueno, quiero agradecer que se movió el banco, como siempre digo yo, está Soledad Vázquez Sole en la operación técnica. Bueno, vamos ahora un poco a escuchar qué está pasando en el Estado. Vamos a pasar un audio de una movilización que hubo ayer frente al Ministerio de Justicia. Vamos a escuchar a Juan, que es despedido del ex Olimpo, que era un lugar ahora de la Secretaría de Derechos Humanos, a Lucía también a Lucía de la CONADI, de la Secretaría de Derechos Humanos, y a Iván de la EXMA. Escuchemos un poquitito que cuentan cómo fueron despedidos y después les digo en qué otros lugares han sido despedida gente. Quiero aclarar una cosa antes de ir al audio. Todo esto tiene que ver con los despidos en la ciudad de Buenos Aires. No tenemos información oficial aparte ni de la provincia solo de algunos lugares que después podemos ver, como por ejemplo el Hospital Posadas, pero en general no tenemos información porque sabemos que están echando gente en muchos lugares del país, en Córdoba, en Santa Fe, en Tucumán, en varios lugares, pero tenemos sí datos de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Escuchemos. Nos encontramos acá frente a la puerta del Ministerio de Justicia porque en los últimos días nos enteramos de manera informal del cese de más de 60 contratos que prestábamos servicios en distintos sectores dentro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Este cese de contratos pone en grave riesgo el funcionamiento de los espacios para la memoria de la ciudad y también del interior del país. Pero el recorte que hubo de distintas disciplinas y especificidades dentro de cada uno de los espacios, como es la conservación, como es la arqueología. Uno de los espacios de memoria es un sitio arqueológico, que sin arqueólogos difícil que pueda continuar con sus tareas, en búsqueda aún al día de hoy de seguir encontrando pruebas para aportarle a la justicia y poder, reconstruir lo que el terrorismo de Estado quiso ocultar y acallar. Creemos que en este momento estos despidos pueden significar la continuidad de ese objetivo. Y bueno, estamos acá intentando llevar nuestro reclamo hasta el propio ministro, ver si puede revertir esta decisión. Desde la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad tomamos conocimiento de la intención del gobierno de derogar por decreto el decreto que crea nuestra dirección, que tiene como función principal la investigación de la desaparición de niños por el accionar del terrorismo de Estado. Sin la dirección, esta tarea se va a ver obstaculizada, paralizada. Nosotros tenemos más de 7.000 denuncias que investigamos, en los cuales hay una sospecha fundada de la apropiación de una persona en el marco del terrorismo de Estado. Y con esto se está atacando el corazón de la CONADI, el corazón de la política pública que garantiza el derecho a la identidad. El gobierno nos quiere denostar diciendo que somos un organismo militante. La palabra militante no nos avasalla, nos enorgullecemos de eso, pero nosotros somos sobre todo trabajadores estatales que tenemos una función, y es la de encontrar a los más de 300 nietos y nietas que todavía hoy, con más de 40 años, siguen con su identidad alterada. Ahora que estamos acá, en el Ministerio siguen cayendo telegramas, gente de 20 años de antigüedad, gente profesional. Yo soy profesor de historia, él es especialista en pedagogía, somos técnicos en nuestras funciones, somos pocos trabajadores incluso para la cantidad de tareas que tenemos. Igual así nos rajan, en nuestro caso sin indemnización después de tantos años. Y bueno, estamos acostumbrados a remarla, a pelearla, así que es lo que nos queda entre nosotros para tratar de revertir esto.
Bueno, esto decían en el Ministerio de Justicia. En Desarrollo Social echaron 370 personas, estos son los datos que me han pasado la gente, delegados de diferentes lugares. En Desarrollo Social 370, en el INTI 282, el día lunes hubo ahí una represión porque querían cortar la General Paz. Hubo algunos detenidos que salieron igual rápidamente. En Justicia, incluido lo que decíamos recién, 700 personas. Tenemos que el SENASA cerró 20 oficinas. La línea 144 están trabajando, quedaron 5 o 6 personas nada más. Y bueno, mañana hay una jornada de protesta estatal a las 12 horas en Plaza de Mayo. Hasta ahora la movida, es decir, es muy poca la gente que está solidarizándose. Lo que me decía la gente, alguna gente de ATE, me decía que bueno, que tienen dos problemas. Uno, que no se moviliza la gente que tiene trabajo, porque algunos todavía siguen con contrato. En general la gente que echaron terminaron con el contrato, ¿no? Es decir, es una forma encubierta de despido, porque le cortan el contrato a gente que hacía 20 años que venía mucho con ese contrato, pero que también reconocen que no tienen el apoyo de la sociedad, porque la sociedad piensa que son todos ñoqui, y ese es un problema realmente que hoy tienen los trabajadores del Estado, y que ha tenido que ver con lo que yo comentaba antes, ¿no? Con cómo se bastardeó sobre todo el gobierno anterior, el gobierno y también el gobierno de Cristina Kirchner, cómo bastardearon y usaron el empleo público como una forma de clientelismo. Nosotros hemos hablado no hace mucho, tienen ahí el YouTube, si quieren pueden revisar algunas notas. Yo les aconsejo que lo revisen, que hay muchas notas muy buenas en el YouTube de Los Locos de Buenos Aires. Y sacamos a Martín Moore en su momento, que es un músico de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, que ganaron un juicio, tienen una sentencia firme hace 5 años y no les paga el gobierno de la ciudad. Hoy le pedimos a Martín Moore que nos actualizara un poco qué era lo que estaba pasando, porque hoy al mediodía hicieron, frente al juzgado 17, hicieron una protesta, de una buena forma de protesta, porque fue musicalmente, y nos invitaba a eso hoy a la mañana cuando lo consultamos por qué estaba pasando con la banda sinfónica, y nos dijo esto. Hoy estamos haciendo un nuevo concierto frente al juzgado número 17 en lo contencioso administrativo, a cargo del juez Marcelo Segón, que es el responsable que lleva la causa de los músicos del gobierno de la ciudad, de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, contra el gobierno por el incumplimiento de la ordenanza 45.604, que es una ordenanza que se promulgó hace más de 30 años y que el gobierno nunca cumplió. Esa ordenanza fija derechos y obligaciones, y dentro de las obligaciones que nosotros cumplimos está toda la actividad que nosotros hacemos, y de los derechos está el pago de el plus por instrumento, el aporte de instrumento, antigüedad, un montón de ítems que el gobierno no quiere pagar hace años, por el cual tenemos sentencia firme con este juez Marcelo Segón hace más de 5 años, lo cual en la justicia es un tiempo extremadamente largo, por lo cual nosotros nos movilizamos hace 2 años, estamos haciendo conciertos frente al juzgado para que esto se ejecute, o sea, se pague a los músicos que estamos involucrados. Somos 72 familias, hay personas fallecidas y cuyos familiares esperan el fruto del trabajo de sus seres queridos. Los jubilados también, porque este juicio tiene más de 25 años.
quieren que se actualicen sus saberes, que son bastante paupérrimos, y los que estamos en actividad, que queremos que se nos pague un salario digno por nuestra tarea, que fija la ley y que está amparado por un fallo con sentencia firme de las cámaras. El tema es que ahora está en el cuerpo de perito de contadores de la magistratura, del gobierno de la ciudad, y ahí duerme. Entonces el juez tiene las potestades para agilizar esto. Realmente vemos que esto se dilata y se dilata. Así que por eso estamos protestando. Los invitamos al concierto hoy 12:45 frente al juzgado, los que nos quieran acompañar. Y ya esto además fue acompañado de cartas a todos los juzgados del gobierno de la ciudad, porque entendemos que la familia judicial es una gran familia y queremos que todos los magistrados tomen conciencia de que este fallo está demasiado dilatado en el tiempo y queremos que se le ponga luz y se le dé felicidad a todas las familias que están involucradas en esto. Bueno, por supuesto la invitación era para hoy porque le pedimos el audio hoy a la mañana, así que bueno, esperemos que el gobierno de la ciudad resuelva este tema. Y hablando del gobierno de la ciudad, el fin de semana hubo un desalojo en el Parque Patricios, ¿no? El desalojo de los manteros que había en el Parque Patricios. Son gente que se pone los sábados y domingos, en realidad a vender sus cosas, porque ahí lo que venden es ropa vieja. Esto pasa en muchos lugares, pasa en diferentes ferias. Yo el otro domingo estaba en Matadero y vi que a lo largo de la calle estaba la gente vendiendo sus cosas. La crisis es tal que la gente trata de hacer un mango como puede. Vamos a escuchar, porque acá hay un enfrentamiento entre esos manteros, que ya digo que en definitiva la mayoría son gente que vende lo que puede, y el gobierno y los vecinos del lugar, porque los vecinos del lugar de Parque Patricio, la mayoría venía pidiendo que desalojaran porque no pueden usar los chicos el parque. Esto ya pasó una vez, fue desalojado de una forma más o menos tranquila. Esto hace muchos años, el Parque Rivadavia se hacía lo mismo los fines de semana, y me acuerdo que en ese momento el jefe de gobierno, que era Aníbal Ibarra, mandó y hubo gases, todo, y nos desalojaron a todos los que estábamos ahí, que en general también era gente que vendía discos y cosas viejas. Pero bueno, lo quiero comparar porque evidentemente los jefes de gobierno siempre lo mismo, que le quieren dar el gusto a un sector de la sociedad, y no se dan cuenta que la terrible crisis que hay. Y vamos a escuchar muy corto a Jorge Macri y a una vecina que pedían el desalojo. Queremos que las plazas sean de los vecinos y sin manteros. Acabamos de terminar un operativo muy importante que se va a sostener en el tiempo en Parque Patricios, un parque muy querido por los vecinos, que venía siendo ocupado por una organización de manteros muy grande con hasta 2.500 puestos. Susana, si usted es una emprendedora, quiere trabajar, tenemos un mecanismo para ayudar a las mujeres emprendedoras que quieren vender, porque queremos que le vaya bien, entendemos la crisis, la ponemos en contacto con el sistema de emprendedoras nuestras, del programa de emprendedoras, vemos si la podemos incorporar a una feria y le vamos a dar una mano. Tenemos la firme decisión de recuperar el espacio público para los vecinos, por eso desde que arrancamos venimos con operativos sostenidos, donde además encontramos que muchas de estas ferias detrás tienen organizaciones delictivas, porque uno encuentra producto no legal que está siendo vendido. Vivo acá en el Parque Patricio hace más de 20 años y estábamos viviendo una pesadilla que se incrementaba año tras año. Primero no pudiendo disfrutar del parque, después no pudiendo deambular por la calle que está enfrente de mi casa, suciedad, el hacinamiento, y esto la verdad que molestaba a todo el mundo. Bueno, esto decían, es verdad que se mete gente que vende cosas truchas, pero la mayoría de la gente es gente que vende sus productos. Es verdad que hay organizaciones, es verdad que también que hay algunos que le cobran a la pobre gente que va ahí, y eso venía pasando ya desde hace un tiempo, cuando empezó la crisis, hace 3, 4 años que se empezó a profundizar la crisis en el país y en la ciudad de Buenos Aires, que la gente empezó a vender. Otro tema de la ciudad que me parece que es para
para tener en cuenta, hubo 3 muertes de personas en situación de calle, en Once, en Palermo y en Retiro. Ahí hay que ver cómo opera. El gobierno anunció que habían puesto más lugares para contener gente, pero evidentemente faltan lugares por un lado, y después hay que ver, y yo creo que tiene que ver, la gente tiene que ver un poco cómo se manejan muchos casos de gente, como me pasa a mí con algunas personas que conozco que viven en este barrio en Las Calles, que no quieren ir a los lugares donde, a los paradores. Eso habría que ver, tratarlo con gente. Yo a veces veo a las trabajadoras sociales tratándola de convencer y se salen de un lado, se van a otro lado. Bueno, con esa gente habría que ver, pero en general lo más importante es que haya más paradores y que los paradores estén controlados. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Sí, llegó el momento. Acá está con nosotros Camilo Ruiz. ¿Cómo te va, Camilo? Aló. Qué quilombo hoy, ¿viste? Me desestabiliza cambiar, ¿viste? Sí. Eso es cosa de viejo, ¿no? No, somos animales de costumbres. Claro. Y tenemos una estructura, lo decimos, un programa semanal, tenemos una estructura muy identificable, ¿no? Los oyentes saben, van a esperar una nota. Es raro para el oyente sentarse y, empezó el programa, empezó la nota. Claro. Todos esperan tu opinión, pero bueno, tu editorial, pero sí. Es así, es bueno cambiar también, es sano también. Hay que cambiar, ¿no? Mostrarnos, claro, mostrar un poquito de versatilidad es sano también, bueno, por supuesto. Hablando de cambiar, el sábado estuvimos viendo a las gladiadoras. Exactamente. Y después estuvimos en la fiesta acá de la tribu, ¿no? Saludando por los 35 años y bueno, nos saludábamos nosotros mismos, claro. ¿No? Yo por lo menos hace 34 que estoy, 6 meses después que empezó la radio, me vinculé, que empezó a funcionar, ¿viste? Pero bueno, un saludo a toda la gente de la tribu, vi a la Murga La Redoblona, un saludo para... Azucena, creo que es Azucena, sí, Azucena, un beso grande para Carnaval de Radio y para toda la gente de la tribu que bueno, que acá podemos estar y estar con ellos. Un poquito de las gladiadoras, explicarle a la gente, porque ya están por salir campeonas las jugadoras de Boca Juniors, ¿no? Sí, si se hubiesen jugado todos los partidos en tiempo y forma, ya deberían ser campeonas. De todas maneras, quedan 2 fechas. Las gladiadoras de los 2 partidos, empatando uno de los 2, o sea, sacando de los 6 puntos en juego, 1 son campeonas. No dependen absolutamente de nadie. Les recordamos a todos, de 15 partidos, las gladiadoras ganaron 13 y empataron 2 contra, por lejos, los 2 mejores equipos del torneo, Racing y Belgrano. Partidos muy chivos, Racing ahí de ganarlo, Belgrano también aguerrido, pudo haberlo ganado también. Así que amplio... Seguramente este domingo a la 1 de la tarde contra Gimnasia, que va a ser el partido, ahí las gladiadoras muy probablemente salgan campeonas, ¿no? Así que el miércoles que viene, si sale todo bien, las felicitaremos, por supuesto, y festejaremos y todo. Y el sábado pasado le ganamos por 4-0, ahí en la Bombonera, por 4-0 a Rosario Central. Una diferencia muy grande, la verdad, entre los dos equipos. Central tuvo una chance de gol muy clara, que saca Estable en la línea, y fue la única aproximación del equipo contrario, que ni siquiera pudo cerrar bien los espacios para evitar que las chicas entren, porque la verdad que estaba no solamente para 4, sino para más goles inclusive. Una diferencia bastante importante. Bueno, se abrió la Bombonera, digamos. Sí, 20.000 personas. 20.000 personas, 20.000 personas había socios. Fuimos, sí.
fuimos, ahí estuvimos nosotros los socios gratis, pero había gente que pagó 10.000 pesos para ver. Las plateas 10.000 pesos y 6.000 pesos las generales. Y se juntaron 20.000 personas. Sí, alrededor de 20.000. Sí. Bueno, yo igual espero que en algún momento pase lo que pasa, por ejemplo, cuando juegan las chicas del Barcelona, ¿no? O las chicas del Manchester, que se llenan las canchas. Ojalá. Mira, yo te digo, si se organizara una Copa Libertadores, que el formato lo hablamos varias veces, distinto, si se organizara en Buenos Aires, si jugara en la Bombonera y jugaran las gladiadoras en la Bombonera, Copa Libertadores, explota. Sí. Te lo digo ya. Igual explota. Todavía también convengamos que hay mucha diferencia entre el fútbol de acá y el fútbol de España, sí, por supuesto, femenino, y el fútbol de Inglaterra femenino, y el fútbol de Estados Unidos y de Brasil también, ¿no? Y de Japón también. Y de Japón, sí. Es decir, estamos ahí todavía. De las potencias estamos muy lejos. Queremos creer ya hace varios años que somos un fútbol en crecimiento, que en esencia lo es. Está creciendo el fútbol femenino en Argentina. De todas maneras, se sigue, ya todavía hay mucha diferencia dentro de nuestro propio fútbol. No vamos a encontrar un equipo que Boca le va a hacer 16 goles como lo hizo Excursionistas hace 5 años, pero sí le ganamos 8-0 a Guayurquiza, que el torneo pasado nos peleó el torneo. Yeah. Entonces todavía hay mucha diferencia y las gladiadoras van a salir campeonas por muchos puntos de diferencia, justamente demostrando que hay una brecha muy grande. Y no solo eso, que después las gladiadoras, muchas de ellas, juegan en la selección y en competencias internacionales, tanto Copa América como Copa o como la Copa del Mundo, notamos muchísima diferencia e inclusive el año pasado no pudieron pasar de la primera ronda. Tengamos en cuenta que hace 5 años, el mundial anterior, las chicas hicieron su primer gol en la historia de los mundiales, su primer punto en la historia de los mundiales, como que hay muchísimo por crecer todavía. Lamentablemente estamos muy lejos y esperamos también que desde las autoridades del fútbol argentino aporten a esto, ¿no? Aporten lo que implica rigurosidad en los entrenamientos, en las dietas y demás. No pueden después jugadoras reclamar por un viático, por un sándwich, o por una entrada para que vayan a ver los familiares, ¿no? Así que, qué sé yo. Esperemos que todos aporten lo suyo, ¿no? Ya desde las propias jugadoras, por supuesto que está la voluntad y van a crecer todo lo que se pueda. Bueno, esperemos que siga en crecimiento el fútbol femenino, que va a seguir en crecimiento. Esperemos en algún momento estar a la altura de las potencias del mundo, así como lo está el fútbol masculino argentino. Bueno, tengo mis 2 favoritos para la Copa América, Argentina, y tengo mis favoritos, mis 2 para la Copa Europea, España. Sí. Así que para mí son los 2 mejores equipos que hoy están disputando la Copa América y la Copa europea, ¿no? La Eurocopa, sí. Candidatos ambos a ganar. España tiene la parada más jodida igual, la verdad. Ahora sí. Juega con Alemania local y bueno, esperemos que no lo bombeen. Sí. Esperemos que no lo bombeen. Ya, porque juegan justo en Alemania y sabemos cómo son los referees. Pero bueno, ¿vos tenés algún favorito? No, por ahora no. Siempre me inclino por los equipos que no conozco ningún jugador. Hinché por Eslovenia, por ejemplo, por Eslovaquia, esas cosas. Y ahora estoy muy tentado con Turquía, que está en cuarto de final. Pero no, favorito no. Eso sí, creo que de España a Alemania, de ahí puede salir un gran candidato. ¿Y por qué vas a hinchar? ¿Por España o por Alemania? No, me tira más España, por supuesto, me tira España. No, Alemania no me tira, pero ni... ¿No te tira Alemania? Ni un poquito. Bueno, vamos con la película. Porque hoy tenés no sé si decirle película, porque podés terminar internado viendo la película. Bueno, dale. Sí, mira, me das un pie bastante interesante. No es una película sencilla la cual vamos a hablar hoy. ¿Cuándo se estrena? Se estrena mañana. A partir de mañana la van a encontrar en las salas de la ciudad, en algunas salas también del interior del país, como en Rosario, en Córdoba, pero principalmente la mayor concentración de salas la va a tener acá en la ciudad, en Palermo, en el Lorca, que siempre lo nombramos, el Cacodelfia, en Recoleta. Pero bueno, a ver, ¿cómo es siempre recomendamos películas y en general suelo hablar y recomendar y hablar de algunas de las fortalezas de las películas,
tratando de destacar el por qué merece la pena verlas y por qué merece la pena verlas en el cine. Nunca hablamos de gustos, ya que arrancaste ahí con un, podríamos decir, un comentario medio polémico, entre comillas, de la película, ¿no? Porque sí, es una película muy complicada, es una película complicada de ver, pero vamos a marcar algunos de los... porque la película tiene una alerta que es mejor darlo nosotros. Sí, ya la temática principal de la película es muy compleja y en eso nos vamos a centrar muchísimo, porque no contar una historia conlleva una responsabilidad, sobre todo cuando se tocan temas serios, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de Club Zero, película que, como dije recién, se va a estrenar mañana en los cines, de una directora austríaca, una coproducción entre Austria, Alemania, el Reino Unido y otros países, en donde una profesora es contratada por una escuela privada para dar un curso de nutrición a algunos alumnos, no un curso optativo de nutrición. A partir de acá empieza a generar un vínculo fuerte con estos alumnos, con 5 alumnos particularmente, y empieza a alentarlos progresivamente a que coman menos, y cada vez menos y menos y menos. A partir de acá, se evidencia un vínculo que se vuelve peligroso, ya que a partir de manipular las debilidades de los distintos integrantes del grupo, como por ejemplo sostener estándares de belleza, o una enfermedad que tiene una chica, que la pobre es bulímica, así como también manipulando los ideales también de otra chica que está comprometida con el medio ambiente, por ejemplo, y quiere comer menos carne. Así como, otro muchacho que necesita una beca y necesita hacer ese curso y sumar puntos, también lo manipula por ese lado para cada vez cooptarlo en su pequeño grupo y llevarlo hacia esta idea de que se puede vivir sin comer. En este marco transcurre Club Zero, en este contexto transcurre la película, donde, como hablamos recién, toma una temática que es muy complicada, que son los trastornos alimenticios. Y como decía recién, contar una historia, sobre todo con una temática evidentemente, la temática principal de la película, siempre se tocan otros temas también, pero principalmente son los trastornos alimenticios, implica una responsabilidad ética, implica que ante una problemática o ante un asunto o ante una situación que se está mostrando y se está contando, sí o sí tenemos que dar una respuesta. Y de acá entra el concepto de premisa, que es justamente este punto de vista que tenemos, o en este caso que tiene la autora de la película y los autores, todos y todas las cineastas que trabajaron en esta película, que es justamente el punto de vista que tienen respecto a esta temática, ¿no? Que tienen respecto a lo que se está mostrando en pantalla, sobre el tema que se está tratando. De acá esta responsabilidad, esta responsabilidad ética de decir, estoy contando esta historia, yo pienso esto respecto a la historia, a la temática que estamos contando a través de esta narrativa. Y tener en cuenta también que eso va dirigido a un público masivo. Eso es a tener en cuenta también, ¿no? Con muchísimas películas, se dio mucho este debate inclusive con la película del Guasón, porque era un tipo con problemas psiquiátricos que nos buscaban los autores que generemos empatía con él, pero se convertía en un asesino. Siempre se dan estas charlas, ¿no? Como la responsabilidad ética que hay a la hora de contar una historia, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Porque podemos agarrar, ¿cuál es el problema o la cuestión central tal vez en Club Zero, que tal vez es lo que llevó al conductor de este programa a decir, no sé si que estuviste ahí a punto de decir que era una buena película esta, pero te quedaste a mitad de camino. Es que el objetivo de la historia, al no tener una premisa tan clara, no tener una visión clara sobre el mundo, no tener una visión clara sobre lo que se está contando, pareciera que no tiene un objetivo la historia, pareciera que no tiene un horizonte. Y que por momentos busca ser revulsiva, por momentos busca ser
una denuncia. No queda claro si es una denuncia, a la vez un poco se la vende como una comedia porque tiene toques de sátira, sobre todo, y eso lo vamos a retomar un poco más adelante, con la representación de algunos de los personajes, la representación de la propia institución, de la escuela privada, como si fuera una especie de muestra de arte conceptual, de arte contemporáneo, donde no tenemos pupitres, no tenemos pizarrones, tenemos sillas como si estuviéramos en un café moderno pidiéndonos, en vez de un cortado, un flat white. Bueno, esa es la representación de la escuela privada. Entonces hay algo de sátira ahí, hay algo de burlarnos, entre comillas, de la alta sociedad, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos como esos distintos enfoques dentro de la misma historia, pero ninguna termina de predominar. No termina de predominar la denuncia a través de sucesos bastante fuertes que suceden a través de la película. No termina de predominar, pero ni por cerca, la comedia. Es la sátira, que es algo que queda muy lejano, queda reducido inclusive a lo visual, a algunos planos. Entonces, uno se pregunta, cuando mira la película, cuando ve esta temática tan complicada, a ver, ¿es necesario que haya un enfoque claro a la hora de contar esta historia? ¿Que haya un punto de vista claro respecto al mundo, al universo que se está construyendo? Tal vez no es necesario, porque es una temática tan compleja que podemos caer en ambigüedades, podemos caer en contradicciones, podemos caer en terrenos que son mucho más grises que oscuros, y tal vez la historia se puede volver más interesante a través de eso. Ahora, es muy importante hacerlo, es muy importante agarrar y decir, inclusive alguien que dice, no, yo no tengo una opinión sobre este tema, está demostrando que tiene un desinterés sobre ese tema. Entonces hay una premisa ahí, y pareciera que la película busca desengancharse de eso. De todas maneras, y creo que en algo que cumple y muchísimo esta película, es que de alguna manera cumple su cometido. Porque por ejemplo, el verla la película me disparó a este pequeño debate, me disparó al debate de, bueno, qué tema tan complejo, cómo lo abarcamos. Entonces, a través de esta película, bienvenido sea el debate, justamente para decir, bueno, por dónde vamos hacia dónde vamos, mejor dicho, con este tema, por dónde lo encaramos, cómo lo abarcamos, es más, con qué pautas lo debatimos, con qué herramientas lo debatimos, y en ese sentido da muchas la película en sí. Es interesante también, tratando de encontrar otros puntos positivos de una película que, insisto, que vale la pena ver, más allá de gustos, más allá de las opiniones que pueda tener cada uno de la película. También es interesante cómo se va transformando la película en una especie de relato coral, donde todos sus personajes, todos los chicos, los alumnos, los padres que entran, la directora de la escuela, también representando distintas instituciones, la educativa, privada, así como también la institución de la familia, también familias, ahí volviendo un poco a la sátira, de mucha plata, muy progres, que no pueden ver qué les está sucediendo a sus hijos, pero están muy preocupados por causas muy nobles y que, bueno, viven en casas con sirvientas y demás. Bueno, todas esas representaciones son muy interesantes, enriquecen mucho el relato, sobre todo desde lo visual. Insisto, hay unas representaciones de espacios muy importantes dentro de la escuela, que es donde transcurre la gran mayoría de la película, así como también dentro de las casas de los personajes. Así que hay muchísima información en la película, visualmente mucha información, y dentro de la polémica que plantea la película, recomiendo que vean Club Zero, que se estrena mañana en los cines de la ciudad. Claro, pero ahí te dice al comienzo, gente impresionable. Si vos sos impresionable o tenés trastorno y ya estás en el cine, ¿qué haces? ¿Te vas? Es complicado. Entonces, yo vale la pena que la alertar. vean, pero si tienen problemas de trastorno alimenticio, todo eso, bueno. Exactamente, es una película muy fuerte en lo que respecta a ese tema. Hay una escena en particular que es muy visual, es muy gráfica, pero vemos cómo
dentro de una especie de como de pequeña secta, hay adeptos, estos alumnos que son adeptos están completamente convencidos de que no tienen que comer y se ve una degradación en ellos. Así que sí, es muy fuerte de ver esa transformación dentro de la película. Se nos terminó el tiempo. Sí. Gracias, Camilo. Gracias, Sole. Quédense porque ahora viene algo con R, ¿no? Exactamente. Bueno, chau. Hasta el miércoles que viene. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.